Hola, buenas tardes. Hoy vamos a resolver este circuito que es el que corresponde al ejercicio número 14 de la guía y es básicamente un generador de onda cuadrada y triangular que vamos a ver cómo funciona. A simple vista se puede ver que consiste básicamente de dos amplificadores operacionales, cada uno realimentado localmente, y a su vez los dos dentro de un mismo lazo global. Si observamos, por ejemplo, este operacional, se puede ver que está realimentado a través de su entrada inversora, lo cual hace que esté configurado en modo de amplificador. Este circuito en sí mismo, nosotros lo conocemos particularmente y sabemos que es un integrador, donde la integral se da a través de la carga del capacitor por la corriente que depende de la señal de entrada. El amplificador operacional funciona como amplificador y el circuito completo con el capacitor y la resistencia es un integrador. Sin embargo, este otro operacional está realimentado a través de su entrada no inversora, por lo cual está configurado con realimentación positiva. El circuito en sí mismo, este lazo, es inestable, porque este amplificador operacional está funcionando como comparador. Es decir, que cuando la tensión Bx, que está en la entrada no inversora, es mayor a la tensión de la entrada inversora, que es 0, es decir, cuando Bx es positivo, la salida del operacional será la tensión de alimentación positiva, más 12 volts en este caso. Y bueno, cuando la tensión Bx es menor a 0, la salida será la tensión de alimentación negativa, que es menos 12 volts. Es decir que este operacional está funcionando como comparador. La tensión P1 dijimos que depende de si Bx es mayor o menor a 0, pero Bx también vemos que depende de B1. Justamente, como si en la entrada no inversora del operacional no tenemos corriente, la tensión Bx es una relación algebraica entre la tensión en B1 y la tensión en B0. Podemos calcular justamente la tensión Bx en función de B1 y B0. Si asumimos que tenemos una corriente que circula en este sentido desde B1 hasta B0, la tensión Bx será igual a la tensión B1 menos lo que cae en esta resistencia de 20K, que será justamente 20K por esta corriente, y la corriente la calculamos como la diferencia de potencial entre los extremos dividido la resistencia en la rama, que es 30K. B1 menos B0 sobre 30K. De acá obtenemos que Bx es igual a B1 menos 2 tercios, es decir, que es 1/3 de B1, más 2 tercios de B0. Podemos ver que Bx es justamente, como dijimos inicialmente, una relación lineal entre B1 y B0. Ahora, nos interesa particularmente la tensión o la relación que hace que Bx se haga igual a 0, porque justamente cuando Bx es igual a 0 es cuando el comparador va a conmutar su tensión de salida. Es decir, que siendo la salida positiva, a medida que Bx desciende, la salida se va a mantener en más 12 volts, hasta que la tensión Bx pase por debajo de los 0 volts. Cuando Bx sea ínfimamente menor a 0 volts, entonces la realimentación positiva del circuito va a hacer que rápidamente la tensión B1 conmute hacia menos 12 volts.
Entonces, ¿en qué condición Bx se hace 0? Bueno, cuando esta ecuación es igual a 0. Justamente, para que Bx sea 0, se tiene que cumplir que B0 sea igual a menos B1 sobre 2. Esta es la condición que hace que conmute el comparador. Por otro lado, podemos estudiar también el integrador, sabiendo que funciona básicamente siendo la salida de tensión igual a la caída en este capacitor, porque al ser el operacional o al estar el operacional por otro lado, vamos a estudiar el integrador que tenemos aquí, donde podemos determinar que la tensión de salida es justamente la tensión del capacitor que tenemos acá en la realimentación. Porque como el amplificador operacional está dispuesto como un amplificador, y dada la alta ganancia del amplificador operacional, la diferencia de potencial entre sus entradas inversora y no inversora es nula, por lo cual tengo 0 volts en la entrada no inversora y la tensión de salida será justamente la tensión en el capacitor si asumimos una polaridad en este sentido. Con esa polaridad en el capacitor, entonces la corriente del capacitor tendrá este sentido. ¿Sí? Y podemos determinar entonces que esta corriente del capacitor es justamente la inversa, o el opuesto, mejor dicho, y podemos ver que la corriente del capacitor es justamente el opuesto de B1 sobre 10K. Nosotros tenemos una corriente en este sentido, como siendo el potencial de este punto 0 y el potencial de este B1, no. Por lo tanto, tenemos una corriente por el capacitor que será igual a 0 menos B1 dividido 10K. La corriente del capacitor será menos B1 sobre 10K. Y la tensión de salida B0 es la tensión del capacitor, que viene dada por la integral de la corriente en el capacitor dividido la capacidad. Por lo tanto, B0 en algún momento t genérico será igual a B0 en 0 más la integral de la corriente del capacitor sobre C entre 0 y ese tiempo t genérico. Lo que vamos a hacer entonces es considerar que el circuito se pone en funcionamiento, que el capacitor inicialmente está descargado y a medida que transcurre el tiempo se empieza a cargar y vamos a estudiar cómo evolucionan las señales B0, B1 y Bx a medida que evoluciona el tiempo. Lo que sucede cuando tenemos comparadores es que en muchas ocasiones al iniciar el circuito el comparador puede estar saturado para cualquiera de los dos, o sea, o en cualquiera de las dos posibles estados estables que tiene.
Esto sería que si instantáneamente se tiene en este punto una tensión positiva, la realimentación del comparador va a hacer que eso se refuerce y vuelque hacia la tensión de alimentación positiva. Si por el contrario se tiene en un instante, al encender el circuito, una tensión negativa en este punto, bueno, la realimentación hará que el comparador vuelque hacia la alimentación negativa en la salida. En general podríamos decir que va a quedar principalmente determinado por el desajuste del operacional, cuál es la tensión o el estado inicial del comparador. Pero como a priori no podemos saber cuál es, vamos a imponer un estado inicial cualquiera y vamos a ver cómo evoluciona el circuito a partir de ese estado. Por ejemplo, yo voy a decir que en t igual a 0, B1 es positivo, que cuando se enciende el circuito, el comparador vuelca poniendo la salida B1 a 12 volts. Entonces, voy a estudiar lo que voy a llamar el caso número 1, que es con B1 igual a VCC. Si B1 es 12 volts, entonces la tensión de salida, que es justamente la tensión en el capacitor, en función del tiempo, será la tensión de salida inicial, que es la carga inicial del capacitor, es decir, la tensión inicial en el capacitor, que para nosotros es 0 porque dijimos que al encender el circuito vamos a considerar que el capacitor estaba descargado, así que este término inicial para nosotros es 0, más la integral entre 0 y un tiempo genérico t de la corriente del capacitor, que es menos B1 sobre 10K, es decir, menos 12 volts sobre 10 kilo ohms, sobre la capacidad del capacitor, que son 100 nanofarad. Bueno, todo como constante me queda una función que al integrarlo depende exclusivamente del tiempo. Obtenemos entonces que la tensión de salida en función del tiempo es igual a menos 12 volts sobre 10K por 100 nano por el tiempo. Es decir que la tensión de salida decrece en forma de línea recta. ¿Y hasta cuándo decrece la tensión de salida en forma de línea recta? Bueno, justamente hasta que se da la condición de conmutación. Fíjense que B0 se hace cada vez más negativa, B1 es positivo, es decir que B0 en algún momento va a ser tal que va a ser igual a menos B1 sobre 2. En ese caso, el comparador va a cambiar su salida de los más 12 positivos que tiene ahora a menos 12 volts positivos, y entonces tendremos otra situación diferente a la que teníamos en este caso, porque va a cambiar la tensión B1. ¿Cómo podemos calcular el tiempo que tomará hasta que el operacional que funciona como comparador conmute? Y bueno, debemos calcular el tiempo de conmutación hasta que se cumple esta condición. Lo que tendríamos que determinar es para qué valor de tiempo se cumple que B0 es igual a menos B1 sobre 2. Entonces diremos que B0 igual a menos 12 volts por el tiempo ahora de conmutación dividido 1 milisegundo es igual a menos B1 sobre 2, o sea, a menos 6 volts. Esto nos da un tiempo de conmutación que es de 0,5 milisegundos.
500 microsegundos es el tiempo que pasa hasta que conmuta el operacional. Podemos determinar también la tensión que tiene la salida al momento de la conmutación. Justamente es cuestión de evaluar este tiempo de conmutación en V0. Entonces diremos que V0 al momento de la conmutación, que son 500 microsegundos, es igual a menos 12 volts por 500 microsegundos dividido 1 milisegundo. Es decir, que es igual a menos 6 volts. Y justamente es esa la condición de conmutación. Entonces vamos a graficar estas variables. Voy a graficar con rojo la salida, que inicialmente es 0, y a los 500 microsegundos es igual a 6 volts. Por otro lado, durante todo este intervalo de tiempo, durante estos 500 microsegundos, la tensión B1, que voy a representar en negro, fue de 12 volts. Y la tensión Bx dijimos que era B1 sobre 3 más 2 tercios de B0. Inicialmente, cuando B0 valía 0, era B1 sobre 3, que es igual a 4 volts. Está por acá, 4 volts. Y finalmente, cuando B0 es igual a menos 6 volts, tenemos 0 volts. Es decir que Bx tiene una forma que es así. Justamente cuando Bx llega a 0 es cuando se produce la conmutación. Vamos a resolver ahora lo que vamos a llamar el intervalo número 2, que se da con B1 igual a menos 12 volts y con B0 de t, voy a llamar en realidad a esto B0 de t', porque voy a resolverlo considerando con t' igual a 0 en este momento, cuando empieza el ciclo 2, igual a la tensión que había inicialmente en B0, que ahora no es nula, como en el caso anterior donde se inició el circuito con el capacitor descargado, sino ahora son los menos 6 volts finales que tenía la salida, más la integral entre 0 y t', nuevamente la corriente de colector sobre C, salvo que ahora en vez de ser de menos 12 volts, será de más 12 volts. 12 volts dividido de vuelta 1 milisegundo del producto RC integrado en el tiempo. Eso nos da una tensión de salida B0 de t' igual a menos 6 volts más 12 volts por milisegundo por t. Es decir que hasta que vuelva a conmutar el circuito, la tensión de salida va ahora a aumentar con la misma pendiente que anteriormente disminuía.
Esto lo vamos a corregir porque la dibujé creciente a la tensión de salida. En el caso anterior me estoy dando cuenta, cuando en realidad era decreciente. Decrecía a 12 volts por milisegundo y ahora en este caso va a aumentar a 12 volts por milisegundo. Había llegado a menos 6 volts, no a 6 volts, ¿sí? Y ahora va a crecer a 12 volts por milisegundo. ¿Hasta cuándo? Hasta que se dé nuevamente la tensión de conmutación. La tensión de conmutación que se va a dar cuando V0 sea igual a menos V1 sobre 2. Con V1 valiendo menos 12 volts, esto se va a cumplir cuando V0 sea igual a 6 volts. Podemos evaluar ese tiempo igualando esta expresión a 6 volts. De ahí saldrá que T' tendrá que ser 12 volts sobre 12 volts por milisegundo. Es decir, que el T' de conmutación será en este caso de 1 milisegundo. Justamente, si tardó medio milisegundo en disminuir 6 volts, ahora demorará 1 milisegundo en aumentar 12 volts con la misma pendiente. Durante este milisegundo, la tensión V1 se mantendrá constante en menos 12 volts. Y la tensión Vx, que es V1 sobre 3 más 2 V0 sobre 3, inicialmente, o sea, un instante después de la conmutación, tenía que ser de V1 sobre 3, que esto es menos 4 volts, más 2 tercios de V0. V0 instantáneamente después de la conmutación era menos 6 volts. O sea, menos otros 4 volts, igual a menos 8 volts. Es decir que tuvo una discontinuidad hasta menos 8 volts. Y a partir de esa tensión disminuye hasta que en el momento de la conmutación Vx tiene que ser igual a 0 volts, como en el caso anterior y como en cada momento en que vaya a conmutar el operacional. Una vez que el circuito conmuta, vamos a pasar a lo que vamos a llamar el caso 3, que es análogo al 1, porque V1 es nuevamente 12 volts, pero ahora vamos a tener una tensión inicial que es de 6 volts positivos, y no como en el caso 1 que era inicialmente nula. Por lo cual ahora la ley que describe la salida en función del tiempo será V0 en función de lo que yo voy a llamar T'', que es un eje temporal con el 0 acá a los 1,5 milisegundos, será igual a 6 volts más la integral de estos que son menos 12 volts por milisegundo, como en el caso 1, en el tiempo desde 0 a T''. Es decir, que V0 de T'' va a ser igual a más 6 volts menos 12 volts por milisegundo por T''. Vuelve a decrecer con una pendiente de menos 12 volts por milisegundo. Y el tiempo de conmutación será el tiempo que tarda la salida en pasar ahora desde 6 volts a menos 6 volts.
de vuelta son 12 volts sobre 12 volts por milisegundo igual a 1 milisegundo. Es decir que la tensión de salida, con la misma pendiente que decreció inicialmente, va a pasar desde 6 volts positivos a 6 volts negativos. Va a tomar el mismo milisegundo, mientras que la tensión B1 se mantiene en más 12 volts. Durante este milisegundo. La tensión Bx es B1 sobre 3 más 2 tercios de B0. Un instante después de la conmutación, B1 vale 12 volts, así que el primer término aporta 4 volts. Y 2 tercios de B0, siendo B0 6 volts, aporta otros 4 volts, así que es de 8 volts instantáneamente después de la conmutación, 8 volts positivos. Y después decrece linealmente a medida que decrece B0 hasta que en 0 se da la conmutación. A partir de este caso podemos observar que pasaríamos a un cuarto caso, porque conmuta B1, se vuelve otra vez negativa. Pero este caso número 4, que aparece ahora, se soluciona con las mismas ecuaciones que el caso 2 y parte de las mismas condiciones iniciales que el caso 2. B0 que será menos 6, B1 que será menos 12 y obviamente Bx con el mismo valor de B0 y de B1 tendrá el mismo valor de menos 8 volts inmediatamente después de la conmutación. Por eso a partir de este punto podemos decir que este ciclo se repite infinitamente. Por lo cual aquí es donde finaliza el análisis, porque a partir de acá ya es repetitivo el comportamiento del circuito. Esto es lo que llamamos nosotros intervalo 1, intervalo 2 e intervalo 3, y el 4 se empieza a repetir, o empieza a ser repetido el 2, y el 5 será repetido el 3. Podemos ver que entonces la tensión de salida B0 tiene una forma de onda triangular con una amplitud de 6 volts. Y la tensión B1 a la salida del comparador tiene forma de onda cuadrada, siendo la señal Bx de t está con esta forma particular que tenemos aquí. Por eso a este circuito se lo llama generador de onda triangular y cuadrada, porque si salimos por B0 tenemos una onda triangular, si salimos por B1 tenemos una onda cuadrada. Me gustaría mencionar que en este circuito no tenemos en paralelo al capacitor del integrador una resistencia que usábamos para darle un camino a la corriente de desajuste. Si se acuerdan, habíamos mencionado que en un integrador la tensión de salida es la tensión de entrada integrada en el tiempo y dividido por RC, pero que cuando se armaba prácticamente la misma corriente de desajuste de la entrada inversora cargaba en este sentido
en continua al capacitor. De modo que en continua el capacitor se estaba cargando permanentemente hasta que la tensión de salida saturaba. Eso era un problema y lo solucionábamos poniendo una resistencia en paralelo, de modo que permitíamos una tensión de desajuste que se evidenciaba como una tensión de continua sumada a la transferencia que pretendíamos de la salida, que es igual a esa resistencia en paralelo que ponemos multiplicado por esa corriente de desajuste. En este caso no es necesario porque no puede llegar nunca a la saturación a este integrador. Porque si esa corriente de desajuste lo empieza a cargar en este sentido, más la corriente que pueda deberse a la señal de entrada, cuando el comparador llega a la tensión de 6 volts, el comparador que tenemos en la otra parte conmuta y luego no puede llegar a saturar el integrador. Digamos que lo que va a hacer la corriente de desajuste es cambiar levemente la pendiente de la salida, ¿sí? Porque la corriente en realidad del capacitor será la que calculamos nosotros más la corriente de desajuste. Por lo tanto, cuando la corriente del capacitor es de derecha a izquierda, ¿sí? Cuando es positiva, como en el caso 2, entonces la corriente real que tendremos por el capacitor será levemente mayor a la que nosotros calculamos porque se le sumará la corriente de desajuste, es decir, que la pendiente será levemente mayor, llegará en menos tiempo a la tensión de conmutación. En cambio, en el caso 3, a la corriente del capacitor que nosotros calculamos se le restará la corriente de desajuste, ¿sí? Porque en este caso irán en sentidos contrarios. Por lo tanto, en el caso 3 tomará algo más de tiempo llegar a la tensión de conmutación. Es decir, que vamos a evidenciar esa corriente de desajuste como una variación en el ciclo de trabajo. Si es importante, la corriente de desajuste de la entrada inversora no será cuadrada, sino que en el semiciclo positivo de B1 tendremos un tiempo mayor que en el semiciclo negativo de B1.